Vamos a seguir con otros problemas de integrales aplicadas. En este caso, bueno, integrales y derivadas aplicadas. En este caso son problemas de optimización, ¿no? Fíjense, este problema nos dice una hoja de lata de anchura A. Imaginen que tuviéramos aquí una lata de anchura A. Debe ser encorvada longitudinalmente en forma de canelón abierta, como por ejemplo aquí, que se encorva. Esta distancia, este arco así, debe tener longitud A. ¿Qué ángulo central phi debe tomarse para que el canelón tenga la mayor capacidad posible? A ver, imagínense que esto fuera un canelón de agua. Hay un techo, el techo para desaguar el agua que cae del techo, cae en el canelón y el canelón le lleva a un desagüe. Entonces queremos hallar este ángulo phi de manera que lleve la mayor cantidad de agua posible. El agua iría por acá, atravesando el canelón, y básicamente en este caso lo que queremos es maximizar esta área. Esta área, mientras más grande sea, más agua puede transportar, pues esta área se mantiene constante a lo largo del canelón. Lo primero que podemos ver son los casos extremos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si phi, este ángulo, fuera 0? Esta distancia h1 se toma como referencia constante. Este sería como el origen. ¿Qué pasa si este ángulo fuera 0? Bueno, si esto fuera 0, es como si dobláramos la lámina que la teníamos horizontal, la doblamos hacia la mitad. Y el punto A se pegaría al punto B. H2, que es esta distancia, sería igual a medio. Pero ¿qué pasa con el volumen de agua que puede llegar? Es 0 porque la superficie colapsa a 0. El otro caso extremo es este: dejamos el canelón horizontal y no lo encorvamos, no lo doblamos. Entonces de aquí de A a B habría, pero horizontalmente, de nuevo, en este caso H2 sería 0 y por tanto la superficie es 0 y no puede llevar agua. El volumen también colapsa a 0. Por eso es que nos dicen que debe existir un ángulo phi de tal modo que lleve la mayor cantidad de agua posible. Bueno, también vemos que dependiendo de esta distancia, por ejemplo de aquí a aquí, esta distancia B, esta sería la máxima, que sería medio. Si B disminuye con respecto a medio, podríamos encontrar un máximo, que sería intermedio entre A medio, B igual a A medio y B igual a 0, porque este sería el caso B igual a 0, que es cuando este punto se pega aquí. Bueno, ahora ¿qué hacemos? En este caso yo hice un caso, no he encorvado la lámina A, sino que la he doblado de forma triangular, donde este lado sería medio, el otro lado iría por acá. Tendríamos una canaleta de forma triangular para luego compararlo con una forma encorvada que sería circular, con forma de círculo. Bueno, en este caso, fíjense, tendríamos esta superficie y queremos maximizar esta superficie triangular. Para ello, ¿qué podemos hacer? Bueno, esta distancia h2 vamos a expresarla en función de a medio y b. h2 al cuadrado sería igual a medio al cuadrado menos b al cuadrado. Luego hallamos la superficie del triángulo S, que sería B por H2 entre 2. Si sustituimos H2 de aquí, nos queda que la superficie nos queda en función de B, porque A es constante. Y efectivamente podemos maximizar S en función de B.
derivando S con respecto a B e igualando a 0, que fue lo que hicimos acá. Hallamos la derivada, igualamos a 0 y podemos hallar B máximo. Claro, podemos verificar que este B sea máximo, un máximo. Fíjense que en este caso nos da A entre 2 raíz de 2 o A entre 2 entre raíz de 2. Fíjense que está a mitad de camino entre A medios y 0. Sería A medios entre raíz de 2. Ahora nos preguntamos, bueno, como nos dicen que encorvemos la lámina, entonces bueno, si lo vamos a encorvar lo hacemos con una forma de circunferencia de radio R y la longitud de arco debe ser a medios, que sería este caso. Esto tendría forma circular, de aquí a aquí sería medio, de aquí a aquí a medio, y el radio sería entonces efectivamente la distancia B. Entonces tenemos que, para el caso circular, B del círculo sería el radio, R. Este arco, como es una circunferencia, sería B del círculo por pi medio, que es el ángulo. Y eso tiene que ser igual a medio, y con esto hallamos B del círculo igual a entre pi. Ahora tenemos la parte circular, la triangular, y la podríamos comparar. Este sería el triangular y la circular. Pero esto no nos dice nada de si es máximo, cuál es da una superficie mayor. Entonces tenemos que hallar las áreas transversales del canelón, la superficie S para el círculo y para el triángulo. Bueno, para el círculo esta área sería 2 veces esto, que es un cuarto de círculo, es decir, pi b del círculo al cuadrado entre 4 por 2. Nos daría al cuadrado entre 2pi. Para el triángulo sería 2 veces el área de este triángulo. Pero que habíamos dicho que era BH2 entre 2, pero con B evaluado en B máximo. Entonces nos quedaría en función de H2, pero H2 lo podemos hallar de aquí de 1, colocando B, sustituyéndolo por B máximo aquí, para hallar H2 que se corresponda con B máximo, que es lo que hacemos aquí. Nos queda h cuadrado entre 8 y por tanto hallamos la superficie del triángulo como a cuadrado entre 8. Y ahora sí podemos comparar. Fíjense que la del círculo siempre es mayor que la del triángulo, ¿no? Porque aquí aparece en el denominador 2pi, que es 2 por 3,14, que sería 6,30, mientras que esto es 8. Entonces la forma circular es mejor que la triangular, porque da un volumen mayor. Y bueno, después que tienen el B que se corresponde con el círculo, que sería este de aquí, A entre pi, sabiendo que B es A entre pi, tomando H1 podemos hallar phi. Básicamente phi sería 2 veces la tangente a la menos 1 de esto. Y con eso tenemos el volumen de agua máximo. Bueno, vamos a ver otro problema. En este caso nos dice una barra uniforme AB, soporta una carga Q en kilogramos a la distancia A en centímetros del punto A y se mantiene en equilibrio por medio de una fuerza vertical P, que sería esta de aquí, aplicada en B. Luego cada centímetro de la barra pesa Q kilos por centímetro. Determine la longitud X de aquí a acá de la misma, de tal forma que la fuerza P sea la mínima posible y haya P mínimo. Entonces efectivamente deberíamos llegar a P en función de X, como ya llegamos aquí, y podemos minimizar en este caso, de manera de obtener la fuerza P mínima. Bueno, para eso vemos que necesitamos una ecuación de equilibrio. Esa ecuación de equilibrio en este caso sería, si no la han visto, sería la ecuación de torque que aplica
sobre esta barra son las fuerzas aplicadas sobre la barra que producen un torque, es decir, que harían girar la barra. Y para que esté en equilibrio y no gire, debe ser igualada a cero la ecuación de torque de equilibrio. Entonces hacemos aquí el diagrama de fuerzas. Fíjense que aquí tendríamos una fuerza P2 aplicada aquí en 0. Ponemos el eje X con el 0 aquí. Esta fuerza P2 está aplicada en 0. La fuerza, este peso Q, está aplicado a una distancia A. El peso de la barra se aplica todo lo largo de la barra y hacia abajo, por supuesto, con Q de X. Q de X no depende de X constante igual a Q. Y luego tendríamos la fuerza aplicada P, que estaría a una distancia X. Los torques son distancia por la fuerza aplicada. Por ejemplo, P2 está a una distancia X2, pero X2 es 0 porque está justo en el origen. P está a una distancia X, entonces P por X. Q está a una distancia A, pero hacia abajo, entonces menos Q por A. Y el peso de la barra está a una distancia, por ejemplo, aquí X. Y sería entonces, pero eso varía a lo largo de X, porque X varía. Es decir, el torque de este trocito es menor que el torque que aplicaría ese mismo trozo aquí. El torque sería la distancia, que sería X por el diferencial de peso de la barra, que sería dx, un dx, por el peso por unidad de centímetro, en este caso, que es Q de X. Esto sería el diferencial del peso. Luego recuerden que Q de X es constante igual a Q, que sería acá. Bueno, de aquí despejamos P. Y aquí nos quedaría esta integral, que es muy simple, sería X cuadrado entre 2. Y al final lo tenemos que P nos queda como función de X de esta forma, ¿no? Y ahora, ¿qué queda? Minimizar P en función de X. Bueno, derivamos P con respecto a X, igualamos a 0. Y con eso podemos hallar X mínimo. En este caso nos da este valor. Y para hallar el P mínimo, bueno, sustituimos X en la fórmula de P. Y podemos hallar el P mínimo, que fue lo que hicimos aquí. Hacen toda el álgebra. Y al final nos queda que P mínimo es raíz de 2Q, Q mayúscula por A. A ver, este problema también es de optimización. Es un problema de física, pero bueno, se entiende incluso sin haber estudiado el tema en física. Nos dicen los centros de tres esferas perfectamente elásticas A, B y C están situados en la línea recta. La esfera A de masa M mayúscula choca a velocidad V con la esfera B. A ver si tendríamos esto así, ¿no? Aquí tendríamos A, la esfera A, que se mueve con velocidad V, que va a chocar con la esfera B. Luego la esfera B, que estaba estática, recibe una determinada velocidad y entonces se empieza a mover y va a terminar chocando con una esfera C de masa M. ¿Qué masa debería tener la esfera B para que la velocidad de la esfera C sea la mayor posible? Indicación: cuando el choque de la esfera es perfectamente elástico, la velocidad que adquiere la bola inmóvil de masa M1 después de producirse el choque con la masa M2 que se movía con velocidad V será igual a esto. Esta sería la velocidad de la bola inmóvil, o V1. Nos quedaría en función de la velocidad de la bola que la choca, de M1 y M2. Bueno, si aplicamos esto, nos daría directamente que la velocidad, si esta bola A choca con esta bola B,
la bola B termina adquiriendo esta velocidad, 2mv entre m más mv. En este caso, m2 sería mv, la masa de la bola B, m1 sería la masa de la bola A que choca con la bola B, y B era la velocidad que llevaba la bola A. Y esto, B sub B va a ser menor que B, por supuesto. Luego, si la bola B choca con la bola C, volvemos a aplicar la fórmula y podríamos hallar B sub C. Solo que en este caso sería 2m entre m más mb por la velocidad de la bola B, que era la fórmula que habíamos hallado anteriormente, esta de aquí. Y así hallamos la velocidad de la bola C, que nos va a quedar en función de mb. Como nos dicen es qué masa debería tener B para que la velocidad de C sea mayor posible. Bueno, vamos a expresar, bueno, aquí ya tenemos BC, que nos queda en función de M, MB y B. Y aquí lo que hacemos es desarrollarlo un poco para facilitar luego la derivada. Nos queda BC en esta forma. Y de esta forma ya podemos hallar el máximo, derivando la velocidad C con respecto a la masa de la bola B. Es decir, derivando esto con respecto a MB. Bueno, aquí realizan la derivada de esto con respecto a MB. Llegamos a esto y luego lo que tienen que hacer es igualar a 0 y despejar entonces MB. Para que esto sea 0, fíjense que el numerador tiene que ser 0 y por tanto MB debe ser igual a la raíz de M por M mayúscula. Este tipo de fórmula se le llama promedio geométrico, es decir, la masa de la bola B debe ser el promedio geométrico de la masa de la bola A y de la masa de la bola C. A ver, seguimos aquí con otros problemas. En este caso es también de optimización. Nos dice la razón de depreciación de cierta mercancía durante el intervalo de tiempo de 0 a 6 se puede representar por esta fórmula, raíz de 10 menos t, donde t se mide en años y g de t en miles de dólares, suponiendo que después de 6 años se necesitan 420 dólares adicionales para renovar el equipo. ¿Cuál es el gasto medio en 6 años? Bueno, esto es un problema aplicado a administración de empresas. A ver, lo primero que necesitamos son los gastos totales de 0 a 6 años. Como eso, los gastos varían con el tiempo t. Por ejemplo, cuando t es igual a 0 raíz de 10, y luego a medida que t avanza, los gastos disminuyen. Cuando t es igual a 6 sería la raíz de 4, que sería 2. Es que es menor que raíz de 10. Bueno, simplemente tenemos que integrar esto entre 0 y 6 para hallar los gastos totales. Hacemos la integral y nos da 15,75, que está en miles, es decir, 15.750 dólares. Y como nos piden los gastos promedio por año, bueno, el gasto medio va a ser este gasto más el gasto adicional de 420 dólares, en miles sería 0,42, y lo dividimos entre los 6 años, nos daría 2.700 dólares. A ver, en este caso, bueno, en este caso es un problema de física de trabajo. Nos dice una alberca encima del nivel del suelo. Tiene la forma de un cilindro circular recto, que sería esta de aquí, de 4 metros de diámetro, es decir, radio 2, y altura 1,5. Si la profundidad del agua en este momento es 1,2 metros, este sería el nivel del agua.
¿Cuál es el trabajo necesario para vaciar la alberca bombeando agua desde su parte superior? A ver, para vaciar esto, habría que llevar el agua que está aquí inicialmente a 1,2 metros, llevarla hasta 1,5 para luego evacuarla por acá, ¿no? Desde acá abajo, desde la superficie del agua, se sube bombeándola hasta 1,5 metros y ya queda, así se vacía la alberca, ¿no? Bueno, de nuevo trabajo es fuerza por desplazamiento. Aquí el desplazamiento va a variar con Y. Por ejemplo, si esto Y, esta distancia de la superficie o del tope de la alberca a la superficie del agua es 1,5 menos Y, es decir que la distancia varía con Y. De Y sería la distancia de elevación del agua desde Y hasta 1,5 metros, donde Y va a variar entre 0 y 1,2, porque el nivel del agua nos dicen que es 1,2. Bueno, la fuerza que ejerce el agua es su peso, que es densidad del agua por volumen. El peso es 1000 kilogramos por metro cúbico. El volumen, como es un cilindro circular recto, sería, en este caso, el volumen del agua que queremos desplazar sería la superficie, que es un círculo, es decir, pi r cuadrado, donde r es 2, por la altura y, la profundidad del agua. Entonces esto nos queda 4000 pi y. Y el diferencial, derivamos Fy para hallar el diferencial de la fuerza Y. Nos quedaría 4000 pi de Y. Esto sería el diferencial de fuerza para mover el volumen de agua, que en este caso tendría una profundidad de Y. Y para el trabajo simplemente, bueno, el diferencial del trabajo va a ser el diferencial de la fuerza por la distancia. El diferencial de la fuerza es este de aquí. La distancia, habíamos dicho que era 1,5 por Y. Entonces nos queda esto, fíjense que nos queda todo en función de Y. Y luego lo que queda es, para hallar el trabajo total, es integrar el diferencial de trabajo entre 0, Y igual a 0 y Y igual a 1,2 porque es el nivel que tenemos actualmente de agua. Bueno, realizan la integral evalúan entre 0 y 1,2 y nos da entonces que el trabajo es 4300 pi. Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí, seguimos en el próximo vídeo.